é un proceso que busca o empoderamento cidadán. Candidaturas unitarias e cidadáns. Promover encontros en cada vila, en cada cidade, en cada concello. Que está pasando na política? Falaremos enseguida deses movimentos que están agromando nos últimos tempos, algúns dos cales se teñen presentado aquí en Galicia nas últimas horas. Iván Puentes, moi boa noite. Que tal vai o PSOE? Bueno, ben, aí a poucos días de celebrar un Congreso Federal que eu espero que marque afortunadamente un punto e aparte no partido. Bueno, falaremos das cousas que están pasando no PSOE tamén aquí en Galicia, nomeadamente na provincia da Coruña, que as cousas seica non están de todo apaciguadas. Martiño Noriega, moi boa noite. Que tal a nova? Porque aquí hai para todos. Ben, a nova moi ben. A bella non sei, pero a nova moi ben. Sin problema. Sin problema. Está todo estupendo. Debe ser o Bran, as boas temperaturas, que as cousas van ben. Miguel Tellado, muy buenas noches. ¿Qué tal el PP? Bueno, pues ahí estamos trabajando en este mes de julio para intentar que mejore la situación. Desde luego tenemos ahí la E-Palma el jueves, que parece que viene con buenos datos. Pero, hombre, no, es que últimamente sabemos las EPAs, las sabemos últimamente como 4 o 5 días de antelación, una cosa que es nueva, que esto antes no sucedía, es lógico. Es lógico que algo se pueda saber, ¿no? Los datos de afiliación, bueno, pues hay datos que el gobierno va conociendo, ¿no? Ya, y lo va filtrando, efectivamente. Eso parece. Xoan Bascuas, muy buena noite. Compromiso, ¿qué tal? Progresa adecuadamente. Bueno, Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. La voz de Galicia, ¿qué tal? Perfectamente. Todo estupendo. Bueno, pues vamos a hablar hoy, por supuesto, de lo que está pasando en el entorno de la política. Esas elecciones europeas que iban a tener una importancia menor, pues parece que algunas cosas se están obligando a hacer, aunque en esta primera parte del programa queríamos detenernos en un nuevo dato terrible, el que hoy hemos conocido y que contrasta, insisto, con ese discurso del positivismo que se ha instalado últimamente en el gobierno de España. 18.000 familias gallegas, quédense con esta cifra, 18.000 familias gallegas con hijos menores de edad padecen pobreza severa aquí en Galicia. Uxía Rodríguez, cuéntanos. Fernanda, pues efectivamente esas 18.000 familias son la cifra del día, la que con números detrás de los que hay personas pone sobre la mesa una realidad más cercana de lo que muchas veces pensamos. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a una carencia material severa? La carencia material severa define una situación en la que una persona tiene por lo menos 4 de las siguientes carencias. No puede permitirse vacaciones al menos una semana al año. No puede comer carne, pollo o pescado por lo menos cada 2 días. No puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada. No puede afrontar gastos imprevistos. Tuvo atrasos en pagos relacionados con la vivienda principal. No puede tener coche, teléfono, televisión en color o lavadora. Pues bien, aquí en Galicia 7 de cada 100 familias están en condiciones de tachar como mínimo 4 de esas carencias. Son en total, como decíamos, 18.000 hogares con menores de 18 años a su cargo. Hogares que se reparten por toda nuestra comunidad de esta forma. Hay un 8,16% de familias ourensanas con niños que sufren pobreza severa. Justo por detrás de Ourense, en este triste porcentaje, está Pontevedra, y es que aquí se extrapola lo que pasa en el resto de España, con mayor riesgo en el sur que en el norte. Lugo y A Coruña tienen una menor tasa. Precisamente en el sur están las áreas que concentran más población en riesgo, más gente, más menores en serias dificultades. Hablamos de pobreza severa y decimos que afecta a un 7% de los hogares con niños, pero es que la cifra llega hasta el 26% si hablamos de familias gallegas que padecen algún tipo de pobreza, de carencia material. En este informe elaborado por la Consellería de Benestar se habla de 3 factores principales que influyen en esa falta de recursos. El desempleo es la principal causa del aumento del riesgo de pobreza infantil. Entre 2008 y 2013 se incrementó en casi 5 puntos el porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro en los que viven menores. Además, el régimen de vivienda en alquiler coincide con un perfil de riesgo de pobreza más intenso. El 46% de los hogares con dificultades se corresponden con familias que viven en régimen de arrendamiento. Y por último, las familias monoparentales muestran una vulnerabilidad muy superior a otros perfiles de familia. El riesgo de pobreza supera el 45% en las primeras, mientras que no llega al 18% en las segundas.
Otra de las conclusiones a las que llega este informe es que hay más familias en dificultades en las ciudades y sus áreas de influencia que en los núcleos rurales. Entre as razóns de que isto sexa así, de que se soporte moito mellor o rural que no urbano é, en primeiro lugar, a existencia de unha maior presenza de apoio de familia extensa, é máis común o autoconsumo alimentario e tamén o prezo da vivenda é máis asequible. Existe unha maior proporción de vivenda en propiedade e sen hipoteca. Este estudio de la Xunta servirá de base para diseñar medidas específicas para luchar contra la pobreza infantil, un estudio que también resalta el lado bueno, si es que lo tiene, de las cifras. Subraya que Galicia está mejor que la media española en riesgo de pobreza y en carencia material y que cuenta con una menor desigualdad entre la población. A la pregunta ¿hay casos de desnutrición? Teniendo en cuenta que hay esas 18.000 familias en una situación de pobreza severa, contestan esto. De desnutrición non hai casos significativos e en temas de malnutrición poden existir casos, pero a malnutrición pode ser de moitos tipos, pode ser malnutrición incluso en familias que teñen recursos. Polo tanto, é importante facer a diferenciación entre desnutrición e malnutrición. Diferencia aparte, Fernanda, las cifras hablan por sí solas. Bueno, pues cifras, Graciña Suxía, que efectivamente parten de ese estudio de la Xunta de Galicia. Miguel, yo no sé cómo tenemos que conseguir que este número infame, por lo que representa 18.000 familias gallegas con hijos menores de edad que padecen pobreza severa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que es un problema del que veníamos hablando en las últimas semanas de forma reiterada y yo creo que en ese sentido es muy positivo, ¿no?, que la Xunta de Galicia haya realizado este estudio que permite poner cifras encima de la mesa para algo que efectivamente existe y está en nuestro entorno, ¿no? Y la dificultad era dimensionar el problema, ¿no? Yo creo que el estudio arroja cuestiones que en mi opinión son claves, ¿no?, y que vincula la situación de pobreza severa a tres cuestiones. La primera y fundamental a la situación laboral de las familias, la segunda a la titularidad de la vivienda, la disposición de vivienda o sus precios, y la tercera al modelo de familia, ¿no?, si es una familia extensa o una familia reducida, ¿no? Yo creo que la clave, sin lugar a dudas, son políticas activas de empleo que permitan dinamizar el mercado laboral y que permitan, bueno, pues, encontrar empleo, que esa es la mejor política social, sin lugar a dudas, ¿no? Y mientras eso no ocurre, lo que hay que hacer son políticas de apoyo a todas estas familias, ¿no? Y sin lugar a dudas, yo creo que desde la Xunta se están llevando a cabo en colaboración con los servicios sociales municipales de todos los ayuntamientos, que son los que mejor conocen la realidad social de esos ayuntamientos, de esos municipios, y que son además los que atienden de forma directa esos casos de emergencia social, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que es posiblemente el más preocupante. Me parece muy bien esa diferencia entre, que hacía la directora Seral, ¿no?, entre desnutrición y malnutrición. Efectivamente son dos, y hay un médico en la mesa, ¿no?, y puede explicarlo mejor que yo, que son dos fenómenos diferentes y que uno nada tiene que ver con la pobreza. Malnutrido puede ser multimillonario y estar malnutrido, efectivamente. Con otras cuestiones, ¿no? Pero en todo caso yo creo que la clave es políticas activas de empleo y la clave es, bueno, pues medidas de apoyo desde los ayuntamientos en colaboración con la Xunta de Galicia. Y hay un fenómeno que era lo que iba a decir antes, que es el que más me preocupa y que creo que es a donde todas las administraciones deberían intentar llegar, que es bueno, pues esa pobreza vergonzante, esas familias que bueno, pues, no se atreven o no dan el paso de pedir ayuda, ¿no? Y que, bueno, pues detectar esos casos, ¿no?, de familias que no piden ayuda por el qué dirán, eso es lo realmente importante, ¿no?, y que los servicios sociales en ese sentido hacen una labor fundamental. Bueno, en cualquier caso, yo creo que no nos damos cuenta de las cosas que estamos contando últimamente en relación con las consecuencias de la crisis. Yo recuerdo cuando empezamos este programa hace cuatro años que compartíamos con ustedes aquellas primeras que se llamaban colas del hambre, sorprendidos porque tanta gente de repente se agolpara a los comedores sociales que hasta entonces bueno, pues tenían un perfil determinado. Hace no tanto tiempo, yo no sé si en estos momentos hemos ya incorporado al discurso que esto tiene que ser así, y hemos hablado con algunas familias, con una persona en concreto que está en una situación bueno, pues, similar a la que describe este informe de la Xunta de Galicia, con niños pequeños y bueno, pues haciendo no sé qué cosas para poder sobrevivir.
Nós o que estamos percibindo é unha certa, parece que, negación do problema na clase política, dos nosos gobernantes. Esta especie de negación do problema que está aí, pois supón que non se están facendo activas políticas de prevención da pobreza ou de paliar situacións extremas ou de familias que están en risco de exclusión xa hoxendía. Cando vemos nos nenos, nos centros de saúde, nos colexios, que realmente hai problemas para alimentarse, é porque a situación dentro da casa xa é horrible. Normalmente, a inmensa maioría, cando chegan, cando van a servicios sociais, é porque xa non poden máis. É dicir, a xente non lle agrada ir ao seu concello a falar ca traballadora social ou co traballador social e dicirlle, mire, é que non chego a fin de mes e que os meus nenos non comen. Cando se chega a ese extremo, é que xa nesa familia se está pasando moi mal. Decimos, en Galicia non hai nenos que pasan fame. Nós temos dúbidas de que realmente non nos haxa, pero o que sí temos moi claro é que hai nenos, e cada vez unha cifra máis importante e preocupante, que sí que están sendo mal alimentados. Neste momento hai que atender esas primeiras urxencias, esas necesidades, e o mesmo ocorre pois co pago de facturas. É dicir, falamos de préstamos hipotecarios, falamos da factura da luz, da auga, é dicir, o máis básico que ten que atender unha familia. E desta situación de risco de exclusión só se sae dunha maneira, que é con emprego. Bueno, pues parece que todos tenemos claro cuál tiene que ser la solución al problema. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en cómo hay que conseguir que aparezca ese empleo. Era Marta Capeans, presidenta del Colegio de Trabajo Social, y ahora sí vamos a escuchar a un padre de familia en una situación similar a la que se narra en este informe. ¿Qué comemos? Pues pastas, latas y bueno, y de vez en cuando pues algo de huevos, pescado, carne que nos suelen pasar de la fundación, o la familia que te trae a casa, pues a veces te traen unas bolsas de comida también, que el que más o el que menos las está pasando también un poco apretados. ¿Cómo llevan ellos todo esto? Bien, en eso no tengo queja ninguno porque saben cómo están. Comen, o sea, están alimentados porque comen, desayunan y cenan, tienen sus 3 comidas, pero no hay de decir, no, podemos elegir entre bacalao y merluza. Y digo, no, ni bacalao ni merluza, toca lo que toca, o sea, no tienes opciones de escoger. No, es que quiero carne y carne, y digo, no, no hay carne y carne. Hay pasta y lo que haya para poderle meter dentro de la pasta. Eu ainda vamos vivindo aquí, pero quantos habrá que non tenen, por exemplo, tampouco nin onde estar metidos, que non cobran nin os 500 euros eses da Xunta nin nada. Habrá miles e miles que están dormindo en portales. Eso non o miran os políticos nin miran nada. Eles miran, chegan a hora, tenen a cena feita, un mayordomo que lles ten todo ali na mesa, chegan, sentanse, comen e aí che vai. Nos, se non o teis, deitas sin cenar, non se preocupan, os pequenos, eles non saben se tú teis pequeno nin nada. Martiño Noriega. Sí, estaba pensando que a primeira vez que a Xunta fai unha diagnose despois de levar anos aplicando o tratamento. Porque no fondo estas consecuencias políticas que se veñen aplicando a nivel autonómico, a nivel Estado e incluso a nivel de zona sureuropea, non? E as políticas esas chamadas co austericidio que decían buscar unha finalidade que ao final provocaron unha serie de consecuencias, viñase falando delas e están aquí. E bueno, identifícase agora os problemas da exclusión e da pobreza e vencellanse o emprego. Pero como me decía hoxe unha persoa, levo anos cedendo os meus dereitos e me din que os cedo para crear emprego e hasta ahora cedín todos e non se creou ningún emprego, el traballaba, non? E eu creo que a xente decátase, non? De que non só non se creou emprego, que as reformas, sino que a maiores o futuro ven pinta negro e o emprego que se vai a crear un emprego precario que incluso non vai garantizar poder vivir con dignidade. Eu son dos que pensa que a crise non só veu aquí para quedarse, sino que as condicións de vida das xeracións actuais e futuras van ser peores que as condicións de vida das xeracións anteriores,
e que a maiores forma parte dunha resposta que se está dando no contexto dun sistema económico e dun modelo económico e no que busca é deteriorar as nosas condicións de vida. Polo tanto, eu agradezo os estudos, preferiría que non tiveran aplicados tratamentos. É dicir, porque na medicina normalmente diagnosticas e logo buscas un tratamento. Cando aplicas o veleno e logo lle dis a ver cantos envenenados hai, casi preferiría que non o aplicara. Bueno, en cualquier caso, el estudio lo que demuestra es que, a ver, la hayla, la pobreza, porque en algún momento parece como que se dudaba de que... Hai unha cuestión que quería decir brevemente, ¿no? A experiencia local, exclusión social. Es decir, nos, polo menos, triplicamos a partida de emerxencias sociais no Concello. E temos liñas de axuda de bancos de alimentos, a Cruz Vermella, fondos europeos. A veces hai que ver, as familias tendo que ir a recollelo. E logo, estou a falar dun concello que saía aí no estudo que era mixto, un concello semiurbano, pero tamén rural, e aí tamén o rural, en estes momentos, está servindo de colchón, porque o falaban ali, redes de solidaridade, manutención, vivenda, e o que non se di tamén é a cantidad de xente que está sosténdose cos recursos dos pais, ou dos avós, ou cas pensións, e pagando hipotecas. É un drama que non se está todavía. Manuel Blanco. Sí, del diagnóstico lo tenemos claro. Hay una máxima que dice que si vigilas el desempleo, el presupuesto se cuida solo, ¿no? Bueno, las cifras son la expresión de una tragedia con la que nosotros, particularmente en Pontevedra y en Vilagarcía, lo vemos gráficamente. Tenemos de forma periódica que atender casos, conocer casos como los dos que acabas de ver, que son dramáticos. Es decir, yo me quedo con una cosa que escuché hace solo unos días de un representante de Cáritas, ¿verdad? Una organización tan poco sospechosa de ser un estilete de la progresía, ¿no? Y decía que estamos en una situación delicadísima, que se va a prolongar mucho más tiempo en el tiempo que va a durar, que esto no se va a solucionar mañana, y a él lo que le preocupaba, y es cierto, es que este asunto desaparezca de la agenda, ¿no? Y yo creo que de forma tenue está desapareciendo. A ver, yo refería a la sensación incluso particular que podíamos sentir todos al principio de esta gran recesión, con las colas del hambre que decíamos entonces. Yo recuerdo hacer programas cuando aquello todo empezaba, y yo creo que estamos empezando a acostumbrarnos. Efectivamente, la preocupación que nos trasladaba él, ¿no? que era un técnico, un voluntario que estaba en el contacto directo, diario, cotidiano con estas tragedias, era nuestro peligro, nuestro temor ahora es que esto desaparezca de la agenda, porque eso lo que va a provocar es que, bueno, se relaje un poco toda esta red de Miguel, te escucho enseguida, pero me falta todavía Joan y Iván, y por completar un poco testimonios, hemos estado también con el responsable de uno de esos bancos de alimentos que también se han convertido en algo habitual en el paisaje de nuestro país, algo que hasta hace muy poco tiempo pues teníamos referenciado de una forma pues muy particular, en que en estos momentos, como decíamos, bueno, es el sustento fundamental de muchísima gente. Nos decía esto. Hay unos cálculos hechos y cada día nos desbordan, nos desfasan, ¿no? En estos momentos hemos asumido el reto de aquellos hogares que tienen pues una necesidad extrema, que no tienen risga, ni RAI, ni nada, que no tienen nada, pues también le vamos a abastecer. Están entrando, ¿no?, a través de los concellos, pues día a día. Entonces, los datos, nosotros teníamos unas 100.000 personas en Galicia, ahora no tengo ni idea. Hacer una discriminación, que coma solo el niño, nos parece un absurdo. O sea, el hermano luego no tiene derecho, los padres no tienen derecho. Si no come el niño, es que no come nadie. Vamos, eso entiendo yo. Entonces nosotros hemos apostado, la Junta ha apostado, que tenemos que cubrir a la familia entera, y así lo estamos haciendo. Nosotros teníamos constatados aquí 100.000 personas, pero está creciendo esto. O sea, no sé por qué. O sea, si hay brotes verdes, a ver dónde están, que los cortamos, vamos. Que los comemos, pero es que no los veo, ¿no? O sea, sí, yo pienso que es el efecto dominó, ¿no? Algunos se están levantando y aún siguen cayendo de lo que ha pasado, ¿no? Para echarse a llorar. Bueno, si hay brotes verdes los cortamos y nos los comemos, y la imagen era llamativa delante de esas cajas de harina para leche infantil. Joan. Decía Nelson Mandela que non hai unha evidencia máis clara de como é unha sociedade que o xeito no que trata os nenos, non? E creo que estes datos, estes resultados, pois dan a ver que non a sociedade, pero se este goberno ten unha alma podrida, non? E digo ten unha alma podrida porque hoxe mesmo coñecimos as cuantías que se destinaron, que perde o Estado rescatando a un banco, cando o plan para o combate á pobreza infantil son 16 millóns de euros.
cando facemos esa diferencia, creo que demostramos claramente cal é a alma que ten ese goberno. Este goberno, ademais, que dixo que o problema quedaba estancado no 2011, que a pobreza en xeral, e máis nomeadamente infantil, iba a quedar conxelada. E vemos como que desde o inicio da crise, 2007, ata agora, incrementouse en 9 puntos. Se observamos isto así, se somos quen de ver isto así, se ademais vemos como o goberno da Xunta acepta tranquilamente que para combatir este problema do parte do Estado lle dan 723.000 euros, se vemos isto así e quedamos impasibles, a cidadanía pode incurrir no erro de ser cómplice desta actitude. Falta Iván, pero o mellor Miguel quere decir algo no medio. Sí, claro, es que parece que la crisis llegó cuando llegó al gobierno el Partido Popular y la crisis llegó en el año 2008 cuando gobernaba el Partido Socialista, nadie hizo nada, 3 millones de parados y son esos 3 millones de parados los que a través del paro de larga duración hoy son los que tienen que ir a pedir alimentos, ¿no? Y por lo tanto vivimos una crisis de 6 años de duración, esa es la gran realidad, ¿no? Utilizar la pobreza infantil como arma política arrojadiza contra un gobierno, a mí me parece muy lamentable, muy lamentable. O que estás facendo ti, no, máis ou menos, es lo que se está diciendo aquí en las momento. últimas intervenciones, que la culpa es el austericidio y tal. No. Es que la realidad es que las familias que van a los bancos de alimentos a pedir ayuda son los que han perdido el empleo a lo largo de los últimos años, no desde que gobierna el Partido Popular, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y la tasa de pobreza es hoy muy preocupante, pero lo era en el 2011, cuando estabais bien callados, porque en el año 2011 era de 23 puntos y hoy de 26 puntos. Por lo tanto, la pobreza en la crisis en Galicia ha subido 2,8%. Pero en el 2011 estábamos igual en una situación francamente difícil, ¿no? Por lo tanto, utilizar esto de esta forma me parece de aquellos polvos triste, de estos lodos, Iván. Que a mí me da náuseas poder falar dos pobres de uno y de los pobres del otro, quero decir, me parece vomitivo un discurso político no que se pretenda decir que a xente que hoxe pasa fame en Galicia é culpa de Zapatero ou é culpa de Rajoy, quero decir, claro, Miguel, que me fales ti de politizar cando o único que acabas de decir é que a la culpa é de Zapatero, como sempre, non? Quero decir, como aquí, si o PP non leve 8 anos gobernando en Galicia prácticamente e 4 casi en España, non? Eu non vou entrar nese discurso, me vou ceñir ao que escoitábamos aquí da directora xeral, non? Eu creo que eses datos, moi ben, a diagnose está fantástica, quero decir, bueno, facía falta poñerlle o número, non? Pero Manuel o decía, eu creo que... Tamén, perdona que te interrumpa, hai unha certa valentía ahora de querer afrontar o problema de poñer os datos enriba da mesa, porque tamén se pode optar polo contrario, non? Tamén é certo que despois de varios meses intentando tapar esa realidade, intentando ocultala, falando da non visibilización da pobreza, cando se falaba de abrir comedores escolares, bueno, bien, fixeron algo, puxeronlle unhas cifras a unha realidade que eu creo que coñece moita xente, non? Pero claro, o problema é que se vai facer para iso, non? Decía Miguel na súa intervención que isto era un bo punto de partida para empezar a tomar medidas, pero claro, eu quero ver esas medidas, porque se a medida é o que di a directora xeral, que a mellor política social, o decía Miguel, é crear empleo, home, pois evidentemente, claro, se houbera pleno emprego non facían falta os servicios sociais, pero o problema é que non o hai, o problema non é que non o haxa, é que calquera dato que tomemos de creación de emprego para as próximas décadas, incluso neste país, son cifras alarmantes, que estamos falando de que dentro de 15 anos igual a tasa de paro sigue estando no 20%. Claro, que decir, o emprego non vai solucionar, polo menos con estas políticas, isto. Por lo tanto, que vai facer a Xunta de Galicia? Se di no estudio que as familias monoparentais o están pasando peor. Cal foi a política da Xunta de Galicia con respecto ás familias monoparentais formadas por mulleres, a maior parte delas? Suprimir o Servicio Galego de Igualdade, suprimir todas as medidas de conciliación. Se di que no rural se vive mellor que no urbano, que no ámbito urbano, que a pobreza é menos acuciante. Que medidas ten a Xunta de Galicia postas en marcha para evitar o despoboamento do rural en Galicia? Se fala dos servicios sociais municipais, o decías ti, por certo, outro día no programa que facíamos nas Pontes, cando acabamos, decíamos ao alcalde da Capela, se estivera eu arriba, a Miguel Tellado iba a contestar ben e tal. Bueno, isto non se fai, Iván, que veña aquí o alcalde da Capela. Y vemos si el alcalde de Capela ha subido el gasto social o lo ha congelado o no. Decíamos por algo moi certo, non? Claro, se apela aos servicios sociais municipais. Eses servicios sociais municipais que se están desmantelando constantemente por parte da Xunta de Galicia, restándolle cartos cada ano, en cada exercicio. Hombre, yo te voy a dar dos datos. Yo te voy a dar solo dos datos. Que se fixo en vivenda, claro, que non hai unha sola medida que vaya destinada a combatir iso. En el año 2014 destina la renta de integración social de Galicia 39 millones de euros. Cuando gobernaba el Partido Socialista con el bipartito, con el Bloque Nacionalista Galego, 22 millones de euros. Miguel, pero que niveles de pobreza ayudas de emergencia social. Perdona, déjame seguir. Pero que nivel de pobreza
había en Iván. Galicia na Ayudas época de do Bipartito emergencia social. Galego, Cuando hombre. gobernaba el Partido Socialista destinabais 2,9 millones de euros, hoy la Pero Xunta de Galicia en 2014 Miguel, cal era a tasa de dedica paro e cal era a 4,5 millones tasa de de euros. pobreza? En Que- comedores A ver, escolares, cuando gobernabais vosotros en comedores escolares dedicabais 18 millones de euros y la Xunta en el año 2014 destina 28 millones de euros. Efectivamente, los padres que tienen recursos lo pagan y los que no tienen recursos pagan 0 euros. Esa es la realidad, esas son formas de ver la política. Por lo tanto, no es verdad que el estudio llegue cuando estuvimos mirando al aire. No, no. Que aquí queremos opinar. Lo que No, se ha además hecho es por incrementar el referencias, gasto social. Lo que se no, ha hecho es incrementar el eu de gasto verdad, social. Miguel, eu entendo que a pobreza non está escrita a cuestións partidarias, pero de verdad, querer non asumir a responsabilidade dunha aplicación dunha serie de políticas e entrar incluso nun discurso partidario PP-PSOE, eu creo que é lamentable da situación A ver, Martín, actual. pero se falamos de aplicación de determinadas políticas, aquí este señores algo teñen que decir tamén, supoño. No, porque eu creo que a veces o Porque diálogo... a ellos les da igual a reforma da Constitución onde eu sei foi cousa do Partido Socialista. E además, Iván sabe que lle teño unha estima, pero iba a decir que ás veces a xente non entende porque incluso o sistema de alternancia e o bipartidismo está en crise. Solo hai que escoitar en estes momentos a debatir a Iván e a Miguel para que entendan por que o sistema de alternancia está en crise. Porque non leves auga ao teu muiño. No, espera un momento, déxame falar, porque verdadeiramente levades sendo cómplices con unha serie de políticas económicas dende hai anos que sabíades conscientemente, porque estabades vendo noutros estados que provocaba exclusión social e pobreza. E agora a cuestión é, unha vez que provocas a gangrena, andar falando que gastas máis en amputación e en tiritas. E estou cas metáforas médicas, porque antes me chegou aquí. Pero, e logo estades discutindo cuestións porcentuais e datos cando a realidad golpea... Cando a realidad... Que recursos? Pero que recursos? Millones de euros. Que recursos? Si que as políticas... Insuficientes, pero millones de euros. Miguel, é dicir... Ao mellor eres inocente por amparalo co discurso. Non eres inocente por amparalo co discurso, pero supoño que seres inocente porque non tomaches as decisións das grandes políticas que se aplicaron. Pero o teu partido é culpable das políticas que se le van aplicando. É dicir, e ademais, habrá que asumir... Martínez, yo entiendo tu malestar porque tú perteneces a una formación, o pertenecías a una formación política que además llevabais... No, pero es que tú perteneces... Me parece bien, pero tú pertenecías a una formación política que perteneció a un gobierno de la Xunta de Galicia que gastaba menos en política social. No, espera un segundo. A ver, Martín, remata ti. É dicir, o problema non son de estruturas partidarias, o problema é que a realidad golpea. Só hai que ver a xente cercana, a familias, amigos, a xente con nenos, con hipotecas, con desemprego, pasando as canutas, cos pais pagando as hipotecas. Poñeríache 15 exemplos, e podes asegurar que a todos esos, os teus datos porcentuais e esa defensa que fas, lle da igual. Mira, a todos esos nosotros los conocemos porque son también nuestros vecinos. Porque os jodíchedes. No, eso fue el gobierno de izquierdas que gastaba lo que no había y nos metió en esta crisis. Y vosotros fuisteis cómplices de aquello. Yo lamento que tengas ese mal cuerpo porque tú pertenecías al bloque nacionalista galego cuando gobernaba en Galicia y nos metíais en esta crisis. Yo solo tengo que deciros que el último año de gobierno bipartito en Galicia el paro crecía a 51.000 parados más cada año y hoy hay 21.000 parados menos en el último año. Esa es la realidad. Por lo tanto, aquí venir a echarle la culpa a los demás, vosotros lo hicisteis todo magnífico. Miguel, por eso nos metisteis en esta crisis. Un poco porque... Y vosotros, cuando tuvisteis oportunidad de gobernar, gastabais menos en política social. Dejadme que avancemos un momento. Venir aquí a decir todo lo demás. Si vais a tener ocasión, no os preocupéis, que tenemos mucho programa por delante. Vamos a hablar un poco del futuro, bueno, también del presente, porque en medio de todo este panorama, hoy Cristóbal Montoro ha vuelto a hablar. Y la palabra de moda hoy es desapalancamiento. Primero dijo esto. En el caso de la familia española, está desapalancándose. Eso es lo que está haciendo y, por tanto, bajando su nivel de endeudamiento, consolidemos el crecimiento económico y la creación de empleo, que es absolutamente fundamental. No cualquier crecimiento económico, sino aquel que se está yendo a creación de empleo, que ese es el gran rasgo de lo que nos está ocurriendo. Bueno, ese discurso del optimismo en el que se ha instalado de una forma absolutamente singular Cristóbal Montoro, pero les decía, desapalancamiento, escúchenla bien porque la van a oír mucho a partir de hoy. El señor Montoro ya nos la ha repetido en varias ocasiones. Estamos saliendo por el desapalancamiento de nuestros agentes económicos. En el caso de la familia española, está desapalancándose. Eso es lo que está haciendo. ¿Quién tiene que desapalancar? También, insisto,
el Estado tiene que desapalancar. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer con las políticas públicas? Primero, reducir el déficit público para frenar el crecimiento de la deuda y de esa manera desapalancar. No confundamos, hay que desapalancarse. ¿Qué están haciendo las familias? Desapalancándose. Las empresas se están desapalancando. Se han desapalancado con lo que llevamos del 2014 y en los 2 últimos años más de 200.000 millones de euros. Bueno, no hicimos recuento, pero unas cuantas veces desapalancamiento. Les quiero adelantar que Cristóbal Montoro ya ha puesto encima de la mesa algunas medidas que él pretende que se apliquen y que va a presentar en el próximo Consejo de Política Fiscal, porque si pensaban que los recortes habían acabado, pues siento darles alguna mala noticia, que es que van a continuar. En sanidad, por ejemplo, Montoro va a proponer el copago por falta de asistencia a citas programadas y el copago por asistencia a consulta médica y urgencias, cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, desarrollo del copago en transporte sanitario, controlar el número de prescripciones por paciente, alquilar instalaciones al servicio privado y cobrar aparcamientos en los hospitales. En educación también está previsto introducir algunos cambios, por ejemplo, reorganizar las rutas y los precios del transporte escolar, adecuar la jubilación del personal docente al régimen general, ajustar las partidas de becas para comedores y libros, minorar las ayudas a corporaciones locales y entidades para el mantenimiento de las escuelas infantiles, permitir los grados de 3 años y establecer un sistema de créditos al estudio con retorno contingente en la renta. Son, como les digo, algunas de las medidas que va a proponer, no digo todo el Gobierno, digo Cristóbal Montoro en particular, ministro de Hacienda, en relación con la situación de la economía y para certificar que los recortes van a continuar. Manuel. A mí las que tienen que ver con la sanidad y la educación no me gusta. Nada de lo que le escuché a Montoro hoy me gusta nada. El discurso, Montoro es un experto en estos eufemismos extrañísimos de rebautizar las cosas que ocurren en este país. Yo quería decir algo, porque me quedé con las ganas después de escucharos, al hilo de lo que había dicho. A mí no me gusta nada, particularmente como ciudadano, que todo el tema de la pobreza esté en la agenda, o sea, que tiene que estar en el discurso político, pero no en estos términos. Yo creo que no tiene que estar en el diagnóstico. El diagnóstico ya lo tenemos claro, es decir, hay 18.000 familias en Galicia que padecen pobreza severa. De lo que hay que hablar es del futuro, es de cómo solucionar la situación de estas familias. Y de eso no se habla. Ese asunto no está en la agenda, es decir, no sabemos qué le va a hacer. Desde luego, las medidas que propuso hoy Montoro, ninguna de ellas va a contribuir a ayudar a estas 18.000 familias. Todo lo contrario, ¿verdad? Podríamos convenir todos en que no se va a hablar. A mí me preocupa eso. No se está hablando de cómo se va a solucionar la situación de esta gente. Bueno, Montoro ha dicho más cosas, algunas relacionadas con el IVA. Vamos a oírlo. El año próximo, el crecimiento, el 2015, será más intenso. Bueno, tan intenso que nos colocará a la cabeza de la Unión Europea. Vamos a ser realmente el país de la Unión Europea que más crezca el año 2015. Tenemos que presupuestar desde la austeridad, que por cierto la austeridad, lo mismo no me ha quedado bien, pero es una palabra de estas dichosa, ¿no? Cuasi maldita. A mí me parece que es una palabra muy expresiva y un concepto que realmente todos deberíamos aplicar, ¿no? En términos todos, en un país, en cualquier situación, además, lo digo, todos, ¿no? ¿Qué no hacemos? ¿Y qué no hacemos en la reforma? No subimos el IVA. Sí que hay muchas recomendaciones, o sea, a ese respecto, obviamente, bueno, que sé, las tengo sobre la espalda, ¿no? Sí, vamos, en el sentido, he sido muy benigno con mi propia expresión, no sé, se he dicho, válgame Dios, la que tengo ahí, ¿no? Por aguantar, ¿no? ¿Qué le pasa a Montoro, Miguel? No sé, yo creo que de lo que se está hablando son de posibles medidas que se incluyen dentro de un estudio de expertos, un estudio que incorpora 255 medidas, ¿no?, para racionalizar el gasto público. Yo coincido con Manuel, a mí tampoco me gustan esas medidas y creo que además no se van a llevar a cabo, ¿no? Pero sí que es verdad lo que decía Montoro, de que hay que racionalizar el gasto público, hay que profundizar en la austeridad y que yo creo que hay que reducir, seguir
seguir reduciendo el gasto superfluo en las comunidades autónomas, en las administraciones locales, claro que sí, ¿no? Estamos saliendo de la situación de crisis económica y hay indicadores macroeconómicos que así lo indican, y también en lo que se refiere al mercado laboral, pero sin lugar a dudas esto no puede servir para que las administraciones públicas se relajen y crean que se pueda volver a gastar a lo loco, que eso sí que pasaba en muchas administraciones públicas, ¿no? Desde luego las administraciones gestionan los recursos públicos, los recursos de los ciudadanos, y que hay que administrarlos con rigor para evitar recortes, ¿no? Que es lo que nadie quiere. Manuel quiere un matiz. Muy breve. Al hilo del tema del futuro, el otro día me decía alguien que está en contacto con este fenómeno, hacía una propuesta muy curiosa, y yo creo que fácilmente plasmable si hay vocación. Decía, oigan, ¿por qué en este país no hay una bonificación fiscal exageradamente alta para que se contraten a personas, a familias, en una situación de exclusión social total? Bueno, esa figura no existe en este país. Y a lo mejor no creo yo que sea tan difícil de aplicar. Una situación, familias como la que acabamos de conocer, lo creo. Situaciones excepcionales ante momentos excepcionales, decisiones excepcionales. Parados de longa duración, por exemplo, non? Que son un dos suxeitos que máis padece este problema. Primeiro, unha única referencia a Montoro e as súas medidas que, dende logo, perseveran en tocar a sanidade e a educación como se estivera a clave do problema económico e, como acaba de decir Miguel, resolver gasto superfluo, vale? Pero que a educación e a sanidade non creo que agora mesmo teñan ningún tipo de gasto superfluo despois dos recortes que padeceron. Que este país vai ser o que máis creza da Unión Europea no 2015. Eu fun o que máis medrou da miña familia e sigo estando por debaixo da media da estatura galega. Creo que decir que este país vai ser o que máis medre estando na tesitura na que estamos, me parece que é vacilar o personal. El problema es que hasta hace poco éramos los que más caíamos, éramos los que más caíamos de toda la Unión Europea. Por lo tanto, volvendo ao que estaba mencionando anteriormente, eu non pretendo imputar responsabilidades da pobreza. Cada quen fará a súa diagnose e a súa valoración, pero creo que a estas alturas da película destinar 16 millóns de euros para combatir a pobreza infantil, que é un drama social, é algo que si é valorable. E si podes xulgalo, e si podes decir quen é o responsable. Que ese reparto se faga cos criterios que se fan, que ademais deixan 723.000 euros para que podamos traballar nese sentido aquí en Galicia, pois creo que tamén é imputable. Eu non vou entrar na idea de que é a responsabilidade do Partido Popular. Hai moitos factores. E houve comunidades autónomas desde o 2007 gobernadas polo Partido Popular que atravesan situacións como estas. Pero o que sí é certo é que agora mesmo vemos como se acaba de vender un banco, se acaban de, creo que son 1.100 millóns de euros que se acaban de palmar, e a pobreza infantil 16 millóns de euros. Ti que crees que claro se pode facer diso? Ti crees que eso non é xulgable, non é valorable? Eu creo que a ciudadanía ten ollos, oídos para ver a situación. Bueno, hablábamos, creo que eras tú, Miguel, el que hablaba del control del gasto en las administraciones públicas, y hoy nos encontramos con un dato muy interesante que queríamos compartir con todos ustedes y que tiene que ver con una institución a partir de la cual vamos a tratar de ver cómo están las 4 que tenemos aquí en Galicia similares. Hablamos de las diputaciones y en concreto empezando por la Diputación de Ourense, que como saben aprobó en su momento un plan de austeridad siguiendo, por cierto, las indicaciones de un exdiputado del Partido Socialista. Bueno, pues esta Diputación tiene un plan de austeridad que nos ha permitido entrar en las declaraciones de la renta de los diputados provinciales. Nuestra sorpresa es que usted probablemente sea uno de los muchos gallegos a los que la crisis les ha traído una rebaja del salario. Bueno, pues no ha pasado lo mismo con los diputados provinciales, que cobran hoy bastante más de lo que cobraban en el año 2011. El nuevo Código Ético de la Diputación de Ourense obliga a publicar la declaración de la renta de todos los miembros de la Corporación Provincial, que han de aportar además los mismos datos de cuando accedieron al mandato, es decir, 2011. Los 15 del PP ya lo han hecho. Podemos llegar a ellas a través de la propia web de la Diputación y nos deja conclusiones evidentes. A la gran mayoría la política ha estado lejos de pasarle factura. El presidente José Manuel Baltar ha declarado en 2013 casi 8.000 euros anuales más que en 2011. El vicepresidente Rosendo Fernández 15.000 euros más. Su portavoz Plácido Álvarez 18.000 euros más. Mejoran 9 de los 12 diputados que presentan las 2 declaraciones. Notable la mejoría de Julio Pérez Carballo, que ha ingresado 54.000 euros más, 9.000 José Manuel Freire y 16.000 Antonio Pérez Rodríguez. También José Antonio Feijóo, Eliseo Fernández y Emilio José Pazos han visto mejoradas sus retribuciones respecto al ejercicio del 2011. Solo 3 lo empeoran. Argimiro Marnotes, que pierde apenas 500 euros. Abelino García, que empeora en más de 4.000. Y Antonio Montero, el más damnificado, ha ingresado en 2013 casi 8.000 euros menos que 2 años antes. Hay
dos diputados que han cumplido la ley a medias, Luciano Rivero y Eladio Mangana. Ninguno de los dos ha publicado la renta del 2011 para establecer la comparativa. Por ahora pueden consultarse solo las declaraciones de los diputados provinciales del PP. Ni los socialistas ni los nacionalistas las han hecho públicas. De la renta de los diputados populares se han borrado por privacidad datos personales, alguno curioso, como la edad de los cónyuges o la aportación que realizan a la Iglesia o a fines sociales. Hemos querido saber si este ejercicio de transparencia llega también al resto de las diputaciones. Empezamos por la de A Coruña. Contiene un apartado de transparencia y publica las retribuciones de sus cargos, pero no sus rentas. Diego Calvo percibe desde 2011 por encima de los 71.000 euros anuales. Vicepresidente y diputados provinciales, más de 60.000. Vamos a Pontevedra. También tiene su apartado de transparencia, que conduce al boletín oficial de la provincia del 2011 y recoge las retribuciones. Louzán gana más de 81.000 euros anuales, 10.000 más que su homólogo coruñés. Es el mejor pagado. También vicepresidente y diputados cobran más, pero no se publican las rentas. Diputación de Lugo también incluye la pestaña de transparencia con un texto que aclara que desde 2011 sus cargos cobran un 25% menos. Besteiro gana como presidente más de 63.000 euros al año. Es el que menos cobra por su cargo de los 4. Tampoco publican sus rentas actuales ni las que presentaron en 2011. Bueno, efectivamente, para ser justos hay que decir que estamos hablando de lo que se han incrementado las remuneraciones, los ingresos de los diputados del Partido Popular, diputados provinciales del Partido Popular de Ourense, porque son los únicos que publican en la web de la Diputación bueno, pues sus declaraciones de la renta. Escuchábamos que los grupos de la oposición han optado por no hacerlo y en el caso de las otras 3 diputaciones no tienen una norma similar a la que aprobó Manuel Baltar, como decíamos, por recomendaciones de esa asesoría realizada por un exdiputado del Partido Socialista. Yo no sé si creéis que esta es la austeridad de la que habla Montoro y si las cosas tienen que ir por ahí, si es normal que tengamos unos artefactos como las diputaciones provinciales que nos cuestan esta pasta. ¿Canto cobra o presidente do goberno? 70 y tantos mil, me parece. Cento e pico mil euros, sí, anuais. No. Anuais? Creo que non. No. Eu creo que non. 70 y tantos mil. Non me equivoco, cobra 78.000 euros. Claro. Como pode haber presidentes das diputacións que teñan maior retribución que un presidente dun goberno dun Estado? É dicir, os soldos deberían estar de acordo ca responsabilidade na toma de decisións, non? Eu algo que todavía non chego a entender agora, parece que para ser presidente do goberno hai que ser un primo, porque e logo están todos os listos en outros lugares, non? Hai cargos públicos que cobran máis que o presidente. E eu remato que vou falar. Remato que vou falar, Iván, falando de austeridade, e están falando de que hai que adoptar medidas pola austeridade, pola débeda, pero o volumen de endevedamento disparouse estes anos do 30% do Produto Interior Bruto a máis do 100%. Entón, non está funcionando. E logo vemos un anaco de programa como o que acabamos de por, que a todos nos altera e nos toca a fibra, e logo chegamos aquí. É demoledor. É dicir, é demoledor. Iván? Sí, no, en primeiro lugar, non, falando do traballo de transparencia que se apuntaba, non? É dicir, eu creo que primeiro é de agradecer que se fagan públicos estes datos, creo que tamén amosa para que vale a transparencia, é dicir, os cidadáns sabemos isto. Sí, bueno, pero todos os diputados que deciden non facelo, supoño, porque como o presidente do PP o que propón... A Diputación Provincial pon a súa plataforma, digamos, a disposición e cada quen despois non hai unha lei que obligue a facelo. Claro, efectivamente. Eso é o que algúns pretendemos, que a lei obligue, cando se aprobe de unha vez por todas unha lei de transparencia decente neste país, que se obliga a publicar estes e outros datos tamén que os cidadáns teñen dereito a saber. Primeiro, polo tanto, poñer en valor ese traballo, porque se hoxe podemos falar desto porque se sabe, non? E se se sabe porque se aposta pola transparencia. Pero en segundo lugar... Hai outras diputacións, gobernadas polo Partido Socialista, incluído o teu secretario xeral. Non estou falando da Diputación de Ourense, estou falando en xeral das administracións que apostan por... Que si tan encomiable che parece, quero decir que o presidente da Diputación de Lugo tamén pode facer unha ferramenta para... Teñen publicadas as súas rentas tamén, non a folla da declaración das rentas, e as retribucións que perciben, que para o caso é similar, digamos, non? Pero quería decir que, entrando no fondo da cuestión, non? Eu creo que é moi fácil, dicir, as diputacións provinciais o que hai que facer é suprimilas, porque ademais hai unha cousa con respecto a estas... Besteiro do que se Besteiro está de acordo con que se ten falado no Partido Socialista e o que ten aprobado o Partido Socialista, non? Que é reformular esta institución provincial e efectivamente, se dentro dunha reforma do Estado se asume que as diputacións provinciais son prescindibles, que eu creo que son prescindibles, pois evidentemente se pode prescindir delas. En todo caso, o Partido Socialista o levaba no seu programa electoral, ademais nas últimas eleccións. Sí, pero do Partido Popular non feito polo Partido Socialista.
evidentemente, pero quero dicir, acaba de darlle poderes á pero Diputación. tamén mañá se pode, que eu creo e espero que se faga, se poden eliminar directamente. Porque hai unha cousa, estes salarios que nos parecen escandalosos, nun ministro, prácticamente nun alcalde, en calquera alto cargo da administración, son salarios que se perciben nun diputado con réxime de dedicación exclusiva, pero que nas diputacións acontecen moitísimas veces que son salarios que son compatibles con outro tipo de percepcións que un recibe do seu concello ou que recibe de outros órganos nos que participan. Polo tanto, si cabe eu creo que máis escandaloso. Diputados que non coñecen ninguén, que non son elexidos polos cidadáns, que non teñen unha labor máis aloca que cos 4 ou 5 que participan en tarefas de goberno, unha labor que nin que sexa siquiera pública, nin que teña ningún tipo de trascendencia. Polo tanto, suprimilo. Si se fala, e falaba Miguel antes, de mellorar a eficiencia ou mellorar a eficacia, mellorar a xestión do gasto público, este é o primeiro punto de partida, pero claro, o PP o que fixo, recordaba Martiño, foi potencial. Yo entendí perfectamente lo que quiere decir Iván, y es que si dentro de unos meses Besteiro pierde la Diputación, que estoy seguro que la perderá, entonces el Partido Socialista en Galicia con claridad dirá que se eliminen las diputaciones provinciales. Estoy Miguel, seguro. pero que che decía Sí está escrito. Yo sí que defiendo las diputaciones. Yo creo que son una entidad que prestan una función de vertebración territorial. Si la prestan, cumplen una función. Yo creo que la clave de todo esto es delimitar perfectamente las competencias de cada una de las administraciones, ¿no? Las diputaciones son útiles, pero las diputaciones no deben suplantar a las comunidades autónomas, como hace, por ejemplo, la de Lugo. Las diputaciones no deben suplantar a los ayuntamientos. En definitiva, cada uno, evitando duplicidades. Las diputaciones no deben suplantar funciones de otras administraciones. ¿Y qué fixo o PP coa reforma local, máis que transferir todas as competencias dos concellos ás diputacións? Como hizo la de Lugo en ese plan de empleo, solo para concellos gobernados por el Partido Socialista. Espero que pida perdón a presidente da Diputación de Lugo por axudar aos cidadáns naquilo que a Xunta de Galicia non fai. Yendo al tema, si me deja Iván. Que a Xunta pretenderá pechar dentro de pouco. Yendo al tema, sobre los salarios de los diputados provinciales de Orense, yo espero que también los del Partido Socialista publiquen sus nóminas y sus declaraciones de renta mañana. En todo caso, desconozco el tema de estos señores, pero estamos hablando de que un diputado provincial, para ser diputado provincial, tiene que ser, en primer lugar, concejal de algún ayuntamiento, por lo tanto estamos hablando de dos remuneraciones y que en muchos casos pueden no tener... non cobrar, sendo concelleiro, Miguel. Y cobrar solo asistencias. O nada. Y tener, además, un empleo, por lo tanto estamos hablando de tal. Bueno, pero es que yo creo que sí, es llamativo, que cuando el porcentaje más elevado, por favor, Iván, ¿qué tomaste hoy? La mayoría de los cargos públicos han visto reducidas sus retribuciones en los últimos años. En el caso de los diputados autonómicos, la reducción ha sido un 30% en los últimos años, y yo creo que es además lo que debe hacer, ¿no? En el Parlamento de Galicia y en cualquier otra diputación. Xoan e Manuel. Bueno, as diputacións son institucións creadas para o Estatuto do Estado do século XIX, para o século XIX. E se manteñen vivas agora, non sei, o gobernador civil está suprimido e as diputacións mantéñense, non? Cando agora mesmo hai outra estrutura de Estado, que son as comunidades autónomas. Bueno, non temos gobernador civil, pero temos delegado do goberno, sí, que ven sendo o mesmo. Efectivamente, pero vinculado a un delegado, vamos, non subdelegado solo. Ti refiriste aos subdelegados de goberno, non? Pero ademais o que é certo é que hai comunidades autónomas que non teñen diputación provincial, as uniprovinciais, por exemplo, porque non se poderían liquidar. Se ya si en Madrid, ademais de todo, temos tamén deputación, imagínate. Pero remato. As diputacións provinciais durante este tempo incrementaron postos de traballo, o seu volume de tecido de traballadores, segundo puiden ler en algún medio. Ademais, se non me equivoco, no ano 2013, a maioría de parte da partida orzamentaria en obras e servicios, se me equivoco, foron para os concellos de Santiago, na Diputación de Coruña, Santiago, Coruña e Ferrol, cando teóricamente as diputacións están para asistencia a concellos máis pequenos, non? Logo falamos da transparencia, do que cobra a xente e facer público as súas remuneracións, non? Xa o dixen en algunha ocasión aquí, por 4 ocasións o Fiscal Superior de Xustiza no seu informe anual no Parlamento Galego presentou distintas medidas para combatir a corrupción. Unha delas esta, a de facer públicos obrigatoriamente as remuneracións. Todas as forzas políticas no Parlamento, primeiro 3, logo 4, dixeron adiante, pero non se fixo máis nada, non? E logo, o tocante a reforma da administración local é unha tentativa de cambiar as cousas pola porta de atrás, pero tamén hai que ver que xente apoiou esa proposta no seu momento e cando se pediu a FEGAM que
der a cara ao respecto desto por parte dos concellos galegos, pois que apoios. Bueno, en cualquier caso, parece que la reforma de la planta administrativa está siendo la más lenta de todas las que está cometiendo el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en otros países de nuestro entorno, esa famosa expresión que sí que han optado bueno, pues, por replanificar el mapa administrativo. Como saben, la última ha sido Francia, como saben también, gobernada por un partido socialdemócrata. Manuel. Pues sobre el futuro de las diputaciones lo decíais vosotros, ¿no? Podremos estar debatiendo durante horas, pero los tiros van por otro lado. Las diputaciones en los próximos años van a ser más fuertes de lo que son ahora, van a manejar presupuestos más altos. Esa es la realidad. Sobre el tema de los salarios de los diputados, ya sean autonómicos, yo esto lo extiendo a cualquier cargo público. Yo creo que cualquier cargo público debería hacer una declaración de bienes cuando accede al cargo público y una declaración de bienes cuando deja el cargo público. Es obligatorio. Todos los años lo vamos a hacer. Yo no la veo. Sí, no las veo. Son porque hay algún cargo público que nos extraña que habiendo tenido... Digo lo siguiente, y no pongo ningún nombre. Y ser accesible públicamente. Claro. Ser accesible públicamente. Obrigatoria é que se faga xa. Públicamente depende da institución que o faga ou non o faga. Por eso lo vemos en el Parlamento de Galicia, no. ¿Por qué no? Es decir, desde el momento que usted accede a un cargo público, nosotros, los ciudadanos, que vamos a ser los que le vamos a pagar a usted a lo largo de los próximos años... En el Parlamento se hace, que fue aquello que había criticado Beiras, que iba a hacer un striptease, En el Parlamento de Galicia, desde luego, se hace, están colgadas la página web. Senadores y diputados de España tamén o fan. Bueno, pues dejadme que hagamos una pequeña pausa. Quizás tenga algo que ver con todo esto que estamos hablando, lo que está pasando también en la parte de la representación política, los movimientos que están aconteciendo. Hablamos de las elecciones europeas como uno de los hitos, pero seguro que las cosas empezaron mucho antes. Hemos analizado mucho en este programa la irrupción inesperada de Alternativa Galega de Esquerdas, que se convertía, como saben, en la tercera fuerza política, en lo que probablemente ya fue una decisión de los ciudadanos de votar de una forma diferente. La gran pregunta es qué va a pasar a partir de ahora, si es un movimiento que ha venido para quedarse, y esas plataformas ciudadanas que están empezando a aparecer por doquier tienen algún viso de convertirse en algo sustancial en los próximos procesos electorales. Enseguida volvemos. Isto é un proceso que busca o empoderamento cidadán. Candidaturas unitarias e cidadáns. Promover encontros en cada vila, en cada ciudad, en cada concello,